A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En el siglo XVI, un viajero le informó a otro de una isla en la que los humanos vivían aislados de las formas conocidas de cultura y civilización. Aquellos humanos habían conquistado un alto grado de convivencia, desarrollo y felicidad. El hombre que había descubierto aquel lugar se llamaba Tomás Moro y es uno de los santos más famosos de la Iglesia. Según Santo Tomás Moro, la isla en algún lugar del Atlántico se llamaba Utopía. Tras el nombre había una trampa que escondía la no existencia real porque utopía quería decir no lugar. Allí, según su autor, no existían las palabras tuyo o mío porque todo era de propiedad común, excepto las mujeres. Tampoco existía ninguna religión oficial y todos estaban obligados a trabajar 6 horas, mientras el tiempo libre era de recreación. El oro en Utopía era algo despreciable que se encontraba a la vera de los caminos y solo era utilizado para forjar cadenas que colgaban al cuello de los delincuentes y ladrones. Cuando el Papa se enteró de esta situación, ordenó invadir a Utopía para evangelizar aquellas tierras exóticas. No solo el Papa, toda Europa y luego el mundo entero empezaron a hablar de utopía en términos simbólicos, como una sociedad o un propósito al que todos deberíamos aspirar. Tomás Moro, pensador, filósofo, mártir y santo de la Iglesia, estaba naciendo un día como hoy, 6 de febrero de 1578. Y nos abrió las puertas para recordarnos que las utopías, aunque difíciles, no son imposibles. Las principales noticias del día. Noticias del día. Metro de Quito reactiva viajes. El Metro de Quito reactivará los viajes gratuitos porque ya cuenta con pólizas de seguro. El problema era que los seguros contra incendios, vandalismos, robos y choques de sus trenes vencieron el 2 de febrero del 2023, lo que obligó a suspender los viajes gratuitos entre el 4 y el 6 de febrero. En un breve comunicado y sin dar detalles, el Metro de Quito informó que el 7 de febrero se reanudarán esos viajes una vez solventado el tema administrativo relacionado con el aseguramiento de bienes municipales. El Metro añadió que cuenta con todos los seguros que cubren la operación e infraestructura.
En la página web del Servicio de Contratación Pública se encuentra un proceso con el que el municipio busca un programa de seguros con coberturas múltiples para todos los bienes que conforman la primera línea del Metro de Quito. Según el cronograma que maneja el municipio, la fecha estimada para adjudicar el contrato es el 14 de febrero del 2023. Frente a ello, el concejal Diego Carrasco había planteado que había dos alternativas para que el metro tenga un seguro mientras se firma el nuevo contrato: incorporar al metro a la póliza global en la que se encuentran todos los bienes de la ciudad, llegar a un acuerdo con Latina Seguros, la empresa aseguradora, para extender el seguro hasta que se adjudique el nuevo contrato. En su comunicado, el municipio no informó si optó por alguna de estas opciones para asegurar los bienes durante los viajes de inducción. Entrevista del día. La mañana de este lunes estuvo en Radio Sucesos Ariana Tanco Maquiavelo. Ella es politóloga y habló sobre el resultado electoral que se dio ayer 5 de febrero. Escuchemos lo que dijo. Bueno, estos resultados quedado preliminarmente en Quito, Guayaquil también respecto al referéndum con el 5% de las actas procesadas, y esto sí ha sido una sorpresa, el no. Parece que ganan las 8 preguntas. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Te ha tomado por sorpresa quizás estos resultados? Yo personalmente he comido mis palabras en el sentido que hace un par de semanas me preguntaron sobre la expectativa de la alcaldía de Guayaquil y yo sostuve que Cynthia Viteri iba a ganar, quizás no por mucho, pero que iba a ganar. Y este resultado ha sido lo opuesto, ¿no? Perdió y por goleada, por así decirlo. Y como bien decías, pues marca el final de la hegemonía social cristiana. Tiene mi edad, yo nací en el 93, bueno, un poquito 31 más, años de hegemonía. 31 años de hegemonía, y quizás marca la pauta pues para un nuevo partido hegemónico, porque si podríamos un poco deducir del carácter electoral de los guayaquileños es que nos gustan los caciques, ¿no? Dicho eso, hay que desearle lo mejor al nuevo alcalde Aquiles Álvarez. Guayaquil necesita nuevas ideas, un nuevo cambio de administración, que la actual alcaldesa tuvo la oportunidad de hacerlo, porque recordemos que ella estaba en el puesto, o sea, de todos los candidatos ella es la que más tenía ventaja para poder promocionarse, y yo creo que estuvo muy cómoda. Eso lo vimos en los debates, que más bien le decía a los candidatos, pero eso ya lo hicimos, en lugar de decir, ok, la ciudad tiene nuevos problemas, porque a partir del COVID surgieron nuevos problemas en la ciudad, y en vez de un poco explicar a la ciudadanía estas nuevas propuestas o qué es lo que planea hacer, pues se mantuvo en su aferrada, ¿no? Y eso pasa factura. Y aún así, Cynthia Viteri haya ganado, digamos, las encuestas las ponían alrededor del 40%, iba a ser la votación más baja del Partido Social Cristiano. O sea, incluso ganando, iba a perder. Y eso también nos lleva al siguiente perdedor de estas elecciones, que creo que son las encuestadoras. Creo que ninguna le atinó a los resultados, ninguna de lo que votamos el día de ayer. Y eso también puede ser en parte que hubo un gran voto silencioso, ¿no? O quizás no llegar, voto silencioso? Que quizás las personas no estaban siendo, digamos, sinceras, ojo, no porque quieren mentir o quieren ser deshonestas, sino porque no quieren revelar su identidad política, y dicen una cosa al encuestador y pues votan de otra manera, lo cual también a veces recae en nosotros como ciudadanos en leer las encuestas. No es lo mismo decir por quién votaría y por quién votó, ¿no? Por quién qué. Entonces hay que fijarnos siempre en eso, y creo que sin duda de los perdedores también las encuestas. Y bueno, ese famoso voto vergonzante, pero ya lo hemos venido viendo en anteriores elecciones, Ariana, que pues las encuestas no pegan una realmente. Sí, definitivamente. A ver, creo que existen encuestadoras que han tenido una mejor reputación que otras, pero en esta elección en particular creo que ninguna latinó, y no debería estar diciendo encuestadoras correístas y encuestadoras, digamos, oficialistas ni nada, porque técnicamente no debería ser así, pero en ambos lados creo que no se esperaban este resultado.
Y como le dices, la Revolución Ciudadana ha arrasado, y sobre todo en Quito, Guayaquil, Pichincha y Guayas, Manabí, se impone como fuerza política. Y, no, y esto para mí es un resultado que es, digamos, impresionante. La verdad es que no nos debería sorprender tanto, porque si algo que se ha caracterizado la Revolución Ciudadana es que siempre han tenido una buena estructura territorial, ¿no? En su momento, cuando era Alianza País, tenían una muy buena estructura territorial, estaban en todo el territorio y hacían un trabajo de hormiga constante. Y mira que el Alianza País se rompe allá por el 2017-2018. En las elecciones seccionales pasadas no tuvieron partido, hicieron una alianza con Compromiso Social y los resultados no fueron los mejores. Mira, Pierinda Correa, que fue candidata a prefectura, si no me equivoco, no asomó ni siquiera en las votaciones. Bueno, Paola Pavón logró ahí su puesto, pero, pero desde allá, o sea, desde el 2019 hasta acá, se enfocaron en crear una organización política, en fortalecerla, en estar en todos los rincones del país, en hacer el trabajo de territorio, y eso es lo que estamos, o sea, lo que han cosechado el día de hoy. O sea, no creo que es algo, así es. tan sorpresa no debería ser. Es lo que ha cosechado el correísmo en este tiempo, pero quizás no lo hemos querido ver. Sí. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con los otros partidos y movimientos políticos? ¿En qué han estado? Porque, bueno, vemos en el caso de Guayaquil, ¿no? Una Cintia Viteri que quizás se confió demasiado, pero ¿qué pasa con los partidos en general? ¿Qué han estado haciendo? Porque mucho se ha dicho, bueno, la oposición está dispersa, no se unen y obviamente el correísmo tiene su voto duro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué han estado haciendo en este tiempo para, bueno, tener los resultados que hoy estamos viendo? Esa yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacen los partidos políticos? Porque recordemos que encima reciben un fondo del CNE. Entonces, esa es la pregunta del millón y está claro que las organizaciones políticas en el país no tienen representación. Digamos, la única que ha sobresalido en estas elecciones, sin duda, es Revolución Ciudadana, que ha logrado esta identidad, ha logrado conectar con el votante y ha logrado cosechar los éxitos electorales que ahora tiene. Pero además de eso, los partidos políticos han hecho todo menos fortalecer sus estructuras internas, todo menos llegar a los territorios, todo menos, y es algo muy importante, apostarle a nuevos cuadros. No, miren, Revolución Ciudadana gana en Guayaquil con un cuadro relativamente nuevo, con alguien que no había, es su primera campaña política. Eso es algo que no podemos olvidar. Y miren que el correísmo, o sea, la Revolución Ciudadana le apostó a todo, mandó a sus mejores cuadros, a Juan Cristóbal Lloret, a Pavel Muñoz, que estaban en la asamblea, y apostó, dijo, aquí nos vamos con todo, ¿no? Y creo que eso también le está pasando factura a los partidos políticos que no han invertido en generar esos cuadros. Por otra parte, también en Radio Sucesos, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo para explicarnos acerca del barómetro de la corrupción. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué nos comenta Mauricio sobre este barómetro que ha sacado Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Que muy importante seguir hablando de la lucha contra la corrupción, porque parece que es un tema retórico, ¿no? Que queda simplemente en discursos, en acciones que no se concretan. Y bueno, la realidad es ¿cuál, Mauricio? Y mira, Verónica, que hay muchas cifras que podrían incluso explicar lo que ha sucedido el día de ayer. Pero hay que mencionar que esta es la primera encuesta especializada en materia de corrupción que se realiza en el país. Y que algunos datos que arroja, insisto, podrían tener relación con lo vivido el día de ayer en la jornada electoral. No en vano, como tú ya has visto en los datos del barómetro, el 65% de los ecuatorianos asocia corrupción con partidos políticos. Impresionante. Considera que los partidos y los movimientos, las organizaciones políticas, son la cuna de la corrupción en el país. Analizábamos la semana anterior, precisamente el lunes pasado, cuando estaba lista la información del barómetro, si ese mensaje no debe ser analizado por las organizaciones políticas, que además tienen relación directa con las dos otras instituciones, según el estudio, que también son aceptadas como las más corruptas del país.
la Asamblea Nacional y los asambleístas, y la justicia. En el primer caso, ¿quién tiene responsabilidad de poner a los asambleístas que nos representan? Los partidos y movimientos políticos. En el segundo, ¿por qué está la justicia como está? Por la metida de mano de los partidos y movimientos políticos. Así es que hay una relación directa. Datos incluso vinculados a lo electoral y a propósito de la coyuntura. Una cifra que a nosotros nos resulta muy dura y chocante, Verónica, el hecho de que 15% de las personas que participan del estudio afirma y confirma que ha recibido el aviso de un pago por votar de una forma determinada, o el ofrecimiento de un regalo, de un premio, por votar de una forma determinada. La compra de votos sigue viva, probablemente no en las ciudades grandes donde se puede hacer una mayor vigilancia y un mayor seguimiento, pero sí en otras ciudades del país. Y que sin duda la corrupción también afecta, en línea con lo que tú decías al inicio, la percepción que los ciudadanos tienen respecto de su gobierno. Porque, si bien es cierto, normalizamos el fenómeno de la corrupción, es doloroso leer una cifra. 22% de personas que dice haber participado en el último año de un acto de corrupción ha sido pagando para obtener un servicio público de salud. Un servicio público que se debería recibir de manera gratuita, porque ya estamos pagando impuestos, porque ya estamos sosteniendo la estructura del Sistema Nacional de Salud, pero hay gente que te dice, sí, yo participé de un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque probablemente necesitaba la cama del hospital o necesitaba la atención médica de manera urgente y no me quedó otra opción. O saber que el 17% de los ecuatorianos te dice, sí, yo tuve que pagar para sacar mi cédula o sacar mi pasaporte. Algo que en periodos anteriores se obtenía en muy pocos minutos, sin ni siquiera, recordarás tú, sacar turno. Y probablemente ese impacto que tiene este tipo de cuestiones y la corrupción durante el último tiempo es la que incluso hace que rebrote esa nostalgia de un periodo anterior en el que las cosas se conseguían de mejor manera. Conclusión de todo esto: 1 de cada 3 ecuatorianos está de acuerdo con que roben, pero hagan obra. Ya no solo normalizando la corrupción, sino apoyándola. Avalándola. No importa que me metan la mano en el bolsillo, siempre y cuando algo, por lo menos algo, me llegue a mí, o los sistemas públicos en general funcionen en beneficio de todos. Cifras duras, pero reales, lamentablemente. Y vimos este escándalo de las eléctricas y vimos todo lo que está pasando, ¿no? Pero ahí está la evidencia, además, de que la ciudadanía no come cuentos, de que, por supuesto, tiene prioridades que atender en su día a día. Así es. Regresar con vida y con sus bienes a la casa después de una jornada de trabajo. O regresar con trabajo, porque necesitas sostener la economía de tu casa, pero no por ello te es ajeno y desconoces la realidad del fenómeno de la corrupción y cómo este impacta en el país. Hay una relación directa manifestada en parte de las cifras del barómetro entre corrupción y financiamiento de la política, que también tiene una relación con lo que ha sucedido en el país en las últimas horas, porque la ciudadanía te dice, hay altas posibilidades que si tú financiaste una campaña, no lo hayas hecho ni porque crees en el candidato ni porque quieres ganar, sino porque vas a obtener contratos o después de un tiempo te van a asignar algún puesto o vas a poder colocar a tus familiares o a tus amigos, o vas a tener palancas a las cuales poder recurrir precisamente para acceder a un bien o un servicio público. Eso es terrible. La ventaja de tener por primera vez una encuesta especializada es que ya no hablamos sobre la base de supuestos, que hablamos sobre la base de ciudadanía respondiendo en primera persona. Y Verónica, dejando de lado el tema político, probablemente la cifra que más nos ha chocado a nosotros es aquella que tiene que ver con una forma de corrupción que pasa desapercibida muchas veces y que no se la pone en el radar de la manera que corresponde, que es la de la extorsión sexual, que es una forma de corrupción.
el hecho de que haya más de 20% de las personas participantes del estudio que te digan, yo he sido víctima directa de extorsión sexual o conozco directamente a una víctima de extorsión. El caso de una persona que por relación de poder se encuentra encima tuyo, un jefe, un profesor, un decano, que para que tú puedas acceder a un punto más o a un contrato o a una, no te dice dame dinero. Pero te pide algo. Te pide otra cosa. Y creo que ese tipo de cuestiones ya no demanda, pues, ni del trabajo de una Secretaría Anticorrupción, ni de los sistemas tradicionales de vigilancia de recursos públicos, sino la acción inmediata de la institucionalidad que se supone está para promover y defender derechos de mujeres, de grupos vulnerables, poblaciones LGBT y en general derechos humanos de las personas. Wilson Medina, director de la Orquesta Infanto Juvenil, estuvo en Quito TV y habló sobre la convocatoria a niños y jóvenes a integrar la orquesta. Veamos la nota. Qué gusto tener precisamente en este espacio a Wilson Medina. Él es director de la Orquesta Infanto Juvenil y vamos a hablar porque se ha abierto una convocatoria a audiciones, pero en primer lugar quiero saludarle y que nos cuente quién es Wilson Medina. Bienvenido, maestro. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Wilson Medina es el director de la Orquesta Infanto Juvenil de la Casa de las Bandas de la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Wilson Medina, entonces, es el director de la Orquesta Infanto Juvenil. Cuéntenos un poco de su trayectoria primero, maestro. Bueno, yo nací en Loja y en una parroquia que se llama... Provincia cultural y musical, además. Gracias a Dios. Y nací en la parroquia del Cisne. Cuando tuve 11 años, mi mamá me envió a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi. Me gradué como bachiller en artes y luego seguí la universidad en la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de Artes, en la Escuela Superior de Música. Mi carrera fue trompetista y composición y dirección orquestal. A los 11 años me envió a la ciudad de Quito. ¿Cómo es eso? Loja. Perdón, ¿me envió desde Loja a Quito? No, desde el Cisne, de la parroquia del Cisne a Loja. A Loja, ajá. Ya, a estudiar ahí precisamente sí, en el conservatorio. Hay una distancia de 77 kilómetros, entonces había que ir a vivir en Loja. ¿Y con quién se fue a vivir a Loja? Solito. ¿Solito? Totalmente solito. A los sí, 11 años. 11 años empecé. Wow. Y luego sigue en el conservatorio en la ciudad de Loja y luego... En la Facultad de Artes, en la Escuela Superior de Música, y me gradué en 1990 y vine para acá a Quito. Gracias a Dios di la audición en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Estuve por 21 años en la orquesta y luego también en la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, y luego me invitaron a dirigir en la Casa de las Bandas, a las bandas de la institución, y el 28 de octubre del 2018 la Comisión de Cultura me nombró director titular de las orquestas infanto-juveniles del municipio. Perfecto, casi 5 años entonces en ese cargo. Vamos poniendo en contexto, ¿qué es esto de las casas de las bandas? Mire, es un espacio donde se enseña música gratuitamente. Nosotros estamos convencidos de que la música es una herramienta de transformación de personas y por lo tanto de una sociedad. La música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a cada persona. Y en este momento yo creo que los jóvenes, las niñas y los niños y adolescentes necesitan estos espacios culturales para que se formen integralmente, para que mañana cosechemos una sociedad educada, más que todo una nueva sociedad. La Orquesta Infanto Juvenil forma parte de la Casa de las Bandas, sí. Es decir, es una de las bandas de la Casa de las Bandas. Sí, es una de las es un proyecto emblemático porque recién lo concebimos ahora en plena pandemia. En enero del 2021 nos propusimos plantear este proyecto en la Casa de las Bandas, a pesar de que no había ni siquiera las vacunas. Pero en enero se aprobó el proyecto, en febrero la convocatoria, en marzo hicimos
la invitación y tuvimos 446 aspirantes que se inscribieron, y de ahí tomamos desde el 15 de abril hasta el 5 de junio del 2021 tomamos audiciones, porque fueron bastantes niños, y para el 10 de julio del 2021 estuvo conformada la orquesta. Correcto. ¿Cuántos integrantes son actualmente de la orquesta? En este momento tenemos 33 niñas, niños y adolescentes de todos los sectores de la ciudad. Pero ahora hemos planteado un proyecto de fortalecimiento. Queremos conformar la orquesta infanto-juvenil de vientos y percusión la más grande del país. Que sea una potencia, que sea un ejemplo, que sea un taller de cultura ejemplar para todas las ciudades de nuestro país, porque, como le decía, estamos convencidos que el arte musical cambiará a nuestra juventud. Y por eso se ha abierto una convocatoria para integrar a 20 instrumentistas más. Sí, 20 instrumentistas más vamos a integrar. Entonces, yo les invito a las niñas, niños y adolescentes de todos los sectores de nuestra ciudad, incluso de las parroquias rurales de nuestra ciudad, para que vengan, para que participen en el proyecto de fortalecimiento de la Orquesta Infanto-Juvenil, para desarrollar nuevos talentos infantiles y juveniles, para que de esta manera nosotros mantengamos la tradición intangible de la música ecuatoriana. Y además que ellos van a desarrollar una formación integral, les ayudará en su desarrollo psicomotriz, en el área cognitiva, la memoria, la concentración, el sentido lógico, también les ayudará, mejorará su aspecto emocional, su autoestima, su creatividad, su sensibilidad, siendo la Casa de las Bandas el ente innovador de estas nuevas generaciones de artistas musicales. Muy bien, las inscripciones es hasta el 12 de febrero, tienen que entrar a la página quitocultura.com hasta este domingo que viene, hasta ¿no? este domingo. Hasta este sí. domingo. Y luego empiezan las audiciones, ¿cuándo? El 14. El martes 14, por el Día del Amor y la Amistad, les vamos a invitar a que nos... Es una audición totalmente sencilla. Además de eso, en el mismo link donde se van a inscribir, ellos van a encontrar este reglamento para total claridad de a qué se van a enfrentar. Es una audición sencilla en la que nosotros solamente vamos a ver que ellos lean música, segundo, que manejen su instrumento, no así sencillamente, básicamente, y nosotros junto con los integrantes que ya están en la orquesta vamos a llegar al nivel que van a ir puliendo ya esas habilidades, además. Sí, las clases en ensayos parciales hasta que ellos logren el nivel de sus compañeritos. Entonces, Quito, 12 de febrero, en la página quitocultura.com se inscriben y luego ustedes les agendan una cita, o ya tienen que ir el día 14. No, nosotros a través de sus correos electrónicos les vamos a hacer llegar el día, la hora, porque les vamos a dar 20 minutos a cada aspirante para que nos demuestre, para conversar un ratito con ellos, y luego yo creo que para finales del mes de febrero tendremos ya los escogidos. Del 14 al 24 van a ser las audiciones, del martes 14 al 24, desde las 10 hasta las 14 horas en la sala de ensayo de la Casa de las Bandas. ¿Dónde está la Casa de las Bandas? La Casa de las Bandas está en el barrio La Tola, es en la calle Valparaíso y Don Bosco, al lado derecho de las gradas que van a Lichimbía. Correcto, entonces están invitados niños y adolescentes entre 8 y 14 años. ¿Perdón? 8 y 18 años. 8 y 18 años. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras.
y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y en definitiva el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre un tema importante en la economía ecuatoriana, la situación fiscal del gobierno nacional. Ha pasado ya el mes de enero del año 2023 y es conveniente saber más o menos cómo terminó la situación fiscal y cómo se está iniciando. Pues debemos afirmar que la situación fiscal del gobierno nacional luce muy saludable. ¿Qué significa esto? Veamos algunos elementos de las finanzas públicas a los efectos de dar certeza a mi afirmación. En primer lugar, el déficit fiscal del sector público no financiero, que es el gobierno general, que incluye pues gobierno central, incluye ministerios, incluye municipios, consejos provinciales, empresas públicas, nada de banca pública, etcétera. Sencillamente, el año 2020, el déficit fiscal de esa área geográfica significó más de 7.000 millones de dólares, que implicaba 7 y pico % del Producto Interno Bruto. El año 2021, ese déficit bajó a 4.000 y pico millones. Y el año 22, de acuerdo a información muy preliminar que existe, sencillamente terminó equilibrado. Es decir, prácticamente no hubo déficit. Y más bien yo me atrevería a decir, y esperemos pues las informaciones en 1 o 2 meses más, sencillamente que tiene un pequeño superávit. Y eso naturalmente es un elemento de salud de la finanza pública. Pero eso significa también un segundo elemento de la finanza pública, es la deuda pública. La deuda pública, en vista de que no hubo un déficit del sector público no financiero, me refiero, significa que no hubo una necesidad de emitir papeles, bonos del Estado para colocarlos afuera, colocarlos dentro del país, para financiar el déficit, ya que no hubo déficit. Y eso es también positivo, porque eso significa que la deuda pública no sigue creciendo. Y el propio presidente ha dicho que la deuda pública del gobierno nacional comienza a descender, en términos absolutos como en términos del Producto Interno Bruto.
Pero ¿cómo fue posible esta situación? Bueno, uno tiene que analizar más o menos lo que ha pasado con los ingresos públicos el año 2022 y lo que está pasando este año. Pues bien, aquí hay los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros crecieron extraordinariamente, no tanto por el volumen de producción y exportación petrolera, porque el año pasado no se pudo producir 500.000 barriles, sino mucho menos, y por lo tanto la exportación tampoco correspondió como debió haber correspondido. El punto fue que el precio del petróleo, por razones internacionales, por razones de geopolítica internacional que no tienen nada que ver el Ecuador, sencillamente creció espectacularmente. Y hoy por hoy, por ejemplo, sencillamente el WTI, si no mal recuerdo, está con cerca de $80. Y eso fue bueno para la economía ecuatoriana, fue bueno para las finanzas públicas, fue bueno para los ingresos fiscales, para el presupuesto del Estado, como para sencillamente Petroecuador. Pero aparte de eso, de los ingresos petroleros, que crecieron espectacularmente, sencillamente también los ingresos no petroleros y fundamentalmente los ingresos tributarios crecieron en mucho más del 22%. Información dada oficialmente por el gobierno es que todo tipo de tributos, que son los ingresos tributarios, crecieron en más del 22%. ¿Cómo fue posible este crecimiento, que es un crecimiento muy importante? Bueno, hay varias razones. La primera es que la economía ecuatoriana el año pasado estuvo creciendo, creció y este año va a seguir creciendo. ¿Qué significa? Eso significa que la economía en términos reales, sin inflación, está creciendo mucho más de lo que crece la población ecuatoriana. Y eso implica mayor actividad económica, implica mayores ventas, etcétera. Y eso, naturalmente, por definición, implica sencillamente aumento de recaudaciones, por ejemplo, por el IVA. El IVA ha aumentado las recaudaciones el año pasado, pero también el impuesto a la renta y el impuesto a las importaciones. Y eso también a qué se dio. No hay que olvidar que la segunda razón para este aumento de las recaudaciones fue sencillamente la reforma tributaria que entró en vigencia y sigue en vigencia. Y ahí se creó impuestos como el impuesto al patrimonio para las personas naturales por un año. Este año ya no se pagará eso. Y el impuesto al patrimonio a las empresas por 2 años, el año pasado y este año. Pero aparte de eso, hubo una serie de disposiciones en esa ley en vigencia que aumentaron el impuesto a la renta personal, no la tasa, sino a través de un mecanismo que es la reducción de una serie de deducciones a que tenían derecho, digamos, las personas naturales. Y esto tiene el efecto equivalente a aumentar el impuesto a la renta. Entonces, estas razones, la reforma tributaria y la creación de impuestos, aparte del crecimiento de la economía, es la segunda razón por la que las recaudaciones aumentaran muy sustancialmente. De 13.500 millones del año 2021 crecieron a cerca de 17.000 millones o un poco más de 7.000 millones de dólares al año. Un crecimiento extraordinariamente positivo. Pero la tercera razón es que el SRI viene tomando una serie de decisiones y acciones en acuerdos correspondientes de resoluciones del SRI para ir cerrando la brecha de elevación tributaria. Hay empresas o personas naturales, personas jurídicas que todavía están evadiendo impuestos y el SRI se ha impuesto la tarea de luchar contra la evasión. Y eso se va logrando lenta y gradualmente. Esa es la otra razón. Pero no solamente pues los ingresos tributarios y los ingresos de petróleo aumentaron para tener esta posición fiscal saludable, sino también la reducción del gasto de inversión pública. El año pasado la inversión pública decreció en comparación con años anteriores. Y esto es el otro factor que permitió llegar a una posición saludable de finanzas públicas o del sector público no financiero el año pasado. El presidente, de forma personal, y su ministro de Economía y Finanzas ha ratificado que entregarán el poder cuando abandonen o cuando terminen sus funciones con un superávit, no solamente en el sector público no financiero, sino también un superávit fiscal en lo que se llama el presupuesto general del Estado. Y esto naturalmente es positivo en forma general. Sin embargo, hay algo que yo quiero ratificar, lo que hemos indicado en varias oportunidades en el pasado. Seguir sacrificando la inversión pública no es conveniente, no es conveniente. El futuro crecimiento del Ecuador, el futuro crecimiento de las inversiones privadas y nacionales e internacionales
sencillamente requieren más infraestructura pública en todo el territorio nacional. Y no solamente es el tema de carreteras, caminos vecinales, centrales que tienen que ver con canales de riego, etcétera, sino también hay otra serie de temas de inversión pública que tienen que ver con los sectores sociales. Por ejemplo, la población crece, los niños crecen, tienen que ir a la escuela y se requiere más escuelas, se necesita sencillamente más hospitales públicos y el presidente está inaugurando uno u otro oficial en un otro lugar del país. Se necesita un reordenamiento del gasto. Tratar de contener el gasto corriente o el gasto que se llama permanente, y esto fundamentalmente tiene que ver con los sueldos y salarios, que todavía hay un exceso de personal en una serie de entidades, especialmente las empresas públicas. Vea usted Petroecuador, el número de empleados que tiene. Hay un espacio para poder reducir el número de empleados públicos sin afectar la probable eficiencia que tienen que tener, sino que tienen que tener las empresas estatales. Y todo eso para ahorrar plata y lanzarlo, destinarlo para la inversión pública. Amigos y amigos, creo que es saludable nuevamente esta situación del fisco ecuatoriano en materia financiera y esperemos que haya un reordenamiento en el sentido que estamos sugiriendo y que nos ratificamos en esa posición. Hay que hacer crecer la inversión pública, financiando proyectos de inversión altamente rentables en términos social y económico y financieramente. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Editorial. La mentira entera. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Cuál es la mentira entera? La que hace creer que un ciudadano cualquiera vaya a abrazarse con la verdad, el bien y la belleza. Esta ha sido la característica moral de la última campaña política. Los candidatos, las instituciones oficiales y las avalanchas de troles que los respaldan o los combaten se apoderaron de la mentira entera a través de la distorsión deliberada de la realidad. Nos demostraron que para hacer política, ganar elecciones o consultas, hay que crear una realidad paralela en la gente mediante un mensaje sin valor de verdad, pero con gran carga de emociones para distorsionar, de este modo, la conciencia colectiva. El lenguaje empleado en el discurso público durante las últimas décadas nos demuestra que la verdad de los hechos y la racionalidad van perdiendo trascendencia frente a la mentira, la intuición y la emoción. Este es un fenómeno mundial y así lo expresa un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNSA, fenómeno que toma características grotescas en sociedades como las nuestras, donde por la flaqueza elemental de la educación, las llamadas fake news, TikTok y más virulencias que inundan las redes sociales y el sistema mediático han colonizado el sentido común, haciendo que la gente consuma sin hartazgo basura mental y que en esas circunstancias tome decisiones como las de elegir presidente, alcalde o cualquier otra autoridad. De esta manera, si no obra la buena suerte, será obvio que el efecto sea contradictorio y adverso. Urge tomar heroicos y oportunos arbitrios para rescatar un hilo de honestidad en la vida pública. En caso contrario, el inmediato futuro nos encontrará cara a cara con la realidad agobiante, una consulta cuyo meollo no estaba en las preguntas sino en los anexos, un país descuajeringado sin constitución, sin Dios ni ley, y tomado por las fuerzas del mal que gravitan en nuestros tiempos. Ignorancia multitudinaria, narcodelincuencia y populismo. La sociedad del cansancio, de Jung-Chul Han, nos exhibirá entonces no como un país, sino como un Prometeo agotado. Un ser entrampado en la modernidad tardía, constantemente devorado por la mentira entera de políticos y gobiernos, y por su propio y pobre individualismo, víctima y verdugo a la vez. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales.
El número de víctimas mortales por el sismo de magnitud 7,8 no para de subir. Hasta el momento hay alrededor de 1.400 fallecidos y más de 3.000 heridos en Turquía y Siria, según el balance provisional. El epicentro del sismo tuvo lugar en el sureste de Turquía. Las autoridades turcas han informado que un segundo terremoto de 7,7 tuvo lugar horas después. El primero dejó más de 1.700 edificios reducidos a escombros. En el lado sirio, los cascos blancos, el principal grupo de rescatistas del noreste del país, han declarado un estado de emergencia en la zona. El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria afirmó que el terremoto ha sido el más fuerte registrado por sus sistemas en casi 3 décadas y alerta de más réplicas en los próximos días. Por su parte, el gobierno turco ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán y la Unión Europea han respondido anunciando el envío de equipos de rescate y material médico. El ejército de Estados Unidos sigue buscando el globo chino que, según dice, ha estado espiando en sitios militares clave en todo el país. El sábado, el Departamento de Defensa confirmó que sus aviones de combate derribaron el globo sobre aguas territoriales estadounidenses. La recuperación de los restos está siendo difícil, ya que se extienden a lo largo de 11 kilómetros. Los barcos de guerra se encuentran en el área frente a Myrtle Beach, en Carolina del Sur. El presidente Joe Biden, quien ha sido criticado por no actuar antes, dijo que dio la orden de derribarlo tan pronto como fuera seguro hacerlo. Pekín, que afirmó que era un globo meteorológico inofensivo que se había desviado de su ruta, denunció a Estados Unidos por reaccionar de forma exagerada, asegurando que se reserva el derecho a responder. El incidente ha empeorado las ya tensas relaciones entre las superpotencias. El secretario de Estado Antony Blinken canceló abruptamente un viaje a Pekín destinado a rebajar las tensiones, por lo que llamó un acto irresponsable de China. China, por su parte, acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre ambos países. Los candidatos Andreas Mavroyiannis, diplomático respaldado por las izquierdas, y Nikos Christodoulides, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, se enfrentarán en la segunda vuelta de las presidenciales en Chipre. Christodoulides, quien está respaldado por los partidos centristas, se impuso en la primera vuelta con el 32% de los sufragios. Por su parte, Mavroyiannis obtuvo un 29%. Σήμερα νίκησε η δημοκρατία, σήμερα νίκησε η συλλογικότητα, σήμερα νίκησε η βούληση της κοινωνίας για συνένωση δυνάμεων που θα αξιοποιήσει τους καλύτερους και θα πάρει την Κύπρο σε μια νέα εποχή. En estas elecciones, el índice de abstención se consolidó como uno de los más bajos de la última década, con un valor inferior al 28%. Por lo que la asistencia a las urnas superó el 72% de participación. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Uno de los desafíos para el nuevo presidente será la inflación, que alcanzó el 10,9% en 2022. Los precios de la energía y los alimentos son la más grande preocupación. Otros retos serán la lucha contra la corrupción y la afluencia de migrantes en la isla. Επίλυση του Κυπριακού, οικονομική ανάπτυξη, διαφθορά. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον δρόμο προς τις δεύτερες προεδρικές κάλπες. Οι δύο υποψήφοι πρέπει να κερδίσουν το κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων αν θέλουν να κόψουν πρώτοι το νήμα. Από τη Λευκοσία και το Euronews, Απόστολος Στάικος. La situación en el frente oriental de Ucrania es cada vez más difícil. Volodymyr Zelensky ha admitido que Rusia está lanzando cada vez más tropas a la batalla. Su gobierno espera que Rusia lance una gran ofensiva este mes por razones simbólicas, en torno al primer aniversario de su invasión. El mandatario ucraniano se dirigió al país el domingo por la noche. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних
напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Moscú afirma que Kiev está planeando un intento de operación de bandera falsa en Kramatorsk. En un comunicado del Ministerio de Defensa ruso se afirma que Ucrania estaría tramando atacar las instalaciones médicas de la ciudad solo para acusar a Moscú de cometer crímenes de guerra. Mientras las fuerzas rusas avanzan poco a poco en el este, Zelensky sigue pidiendo a Occidente que acelere la entrega de las armas prometidas. Ucrania cree que Rusia quiere tomar toda la región del Donbass, fuertemente industrializada, o el sur, donde quiere ampliar su corredor terrestre hacia la península ocupada de Crimea. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.